¿De tu clase? No, yo... ¡No te acerques! Debo de ser honesto. Luego de ver el concepto del Superman malvado en películas como Brightburn, pues sinceramente no le tenía mucha fe a este personaje. Mucho menos luego de leerme los cómics de The Boys e ir con un pequeño prejuicio sobre cómo debería ser la serie. No obstante, así como es un error hacer que una adaptación sea 100% igual a su material original, era un error prejuzgar una serie, o en este caso, personajes solo por su portada. Y si bien estoy súper desactualizado con la serie, aunque ya me la spoileé toda con clips de YouTube, lo poco o mucho que logré ver de esta ha hecho que me trague mis palabras sobre lo que pensaba que sería este Superman malvado. De spoiler, no es solo un Superman malvado. La primera vez que vi a mi compa el paisano, fue como amor a primera vista, solo que lo que sentí fue miedo, y en vez de una relación, terminé intrigándome aún más por el personaje. Pocas veces, y lo digo en serio, pocas veces he sentido tanta familiaridad y naturalidad con un personaje ficticio, y es que Homelander me recordó incluso a cierta persona en específico, que no voy a mencionar porque no viene a cuento, y estoy seguro que tú también lo habrás asociado a cierto grupo de personas en tu vida. Si no sabes a qué me refiero, Homelander, o Vengador, o como quieras decirle, es la máxima representación de un narcisista, un tipo de persona que seguro has encontrado en más de una ocasión en tu vida. Es con ello que, sin más preámbulos, el día de hoy, analizando personajes, traigo a Homelander, la caída de un dios. Antes de empezar, me gustaría aclarar que no voy a hablar del Homelander de los cómics, pues considero que es el de la serie el que vale más de un análisis. Aclarando este punto, si no conoces quién es este personaje, cosa que me parece extraña si entraste a este video, empezaré con un breve resumen de quién es este aparente estereotipo de superhéroe americano. Homelander, contrario a su apariencia de copia barata de Superman, es el villano principal de la serie y cómics de The Boys. Su origen es de lo más simple, pues desde su creación, y no antes que usé la palabra creación, ocurre en un laboratorio, donde usando los genes de otro, entre comillas, superhéroe, fabricaron el ídolo perfecto, un niño nacido con superpoderes, a quien podrían moldear y criar según los ideales de la empresa que lo creó. O en otras palabras, Homelander no es más que un producto malformado de una corporación de fármacos capaces de generar superhéroes. A partir de su no nacimiento, la infancia de Homelander no fue mucho mejor. Mediante mensajes subliminales, imágenes y horas de enseñanzas forzadas, aquel niño que fue concebido dentro de un tubo de ensayo moldeó su personalidad más a la de un dios que a la de un humano. Una vez aquel joven creció lo suficiente para ser la imagen de la corporación de Vought, Homelander fue nombrado como líder de los 7, donde por desgracia entendería que ser un superhéroe en la vida real no es tan sencillo como suele parecer, teniendo que ser más un influencer que un bombero o un policía. Haciendo un pequeño paréntesis, mucha gente piensa y afirma que The Boys es una serie que retrata cómo serían los superhéroes en la vida real. Y sinceramente yo discrepo un poco, pues considero que los seres humanos, si bien pueden ser un poquito demasiado egoístas, pienso que al vivir en sociedad, casi siempre, y digo casi siempre, optan por un bien común. Si no fuese así, tonterías como el patriotismo o colectivos no podrían colar tan fácilmente en los habitantes. Pero esto ya es mi opinión personal, y te invito a que des tu opinión en la caja de comentarios. Al ver que dentro de aquel mundo donde se movía, es el más astuto el que sobrevive, Homelander optó por irse al camino más fácil, corromper sus valores y entregándose a la fama y el aplauso, volverse el típico político de lengua de serpiente que entra al poder. A partir de aquí, tras masacrar a miles de inocentes, abusar de la esposa del protagonista y torturar física y psicológicamente a sus compañeros, damas y caballeros, tenemos al villano de villanos.
Dato curioso, los cómics de The Boys iban a ser propiedad de DC, solo que estos se echaron para atrás al ver que sus personajes más icónicos estaban siendo retratados como auténticos desalmados en sus páginas. Eso, o tal vez fue por lo visceral de los cómics. Pero creo que fue más por lo primero. A lo largo de la serie, no es un misterio que Homelander cree o le hicieron creer que es, de manera no sarcástica, un dios. Salmo 58:10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza y lavará sus pies en la sangre del impío. Y sonará un poco exagerado, pero aquel pensamiento es el mismo que justamente piensan la mayoría de narcisistas en la vida real. Una de las bases sólidas que hacen que este personaje sea tan carismático o familiar. Yo soy el Vengador. Y puedo hacer lo que me dé la puta gana. ¿Ok? Una de las mejores frases y que retrata muy bien la mente de dicho personaje. Los pensamientos de Homelander y sus creencias sobre sí mismo lo han disociado de la realidad, al punto en que su ego no lo deja ver que, a pesar de todos los poderes o influencia que pueda llegar a tener, dentro de toda esa grandilocuencia, Homelander es un humano. No lo sé. Puras patrañas, si lo sabes. Es porque en el fondo hay una parte de ti que es humana. No. Una parte de ti. Una parte sucia y anémica de ti que aún busca aprobación y amor. Y una mamá y un papá y bujuju. Mírame, tigre. Mírame. Te vamos a sacar esa parte como a un cáncer. Y luego, bueno, pequeño, por fin podrás ser quien debiste ser desde siempre. Puro, duro, como el mármol. Debido a la falta de una imagen paterna o materna y la constante repetición de ideales que lo colocaban como la segunda venida de Jesucristo, sí, realmente cree eso de manera no sarcástica, el trastorno de narcisismo fue creciendo y aferrándose a una persona que, en el fondo, es esclavo de una identidad artificial, tal y como lo describe Billy Butcher. Homelander parece un santo, no bebe, no fuma, pero es esclavo de su propia identidad. De esto hablaré más adelante. Volviendo con el trastorno de narcisista, debido a este, él suele presentar una enfermiza necesidad por el aplauso y la aclamación, al punto de guiar sus ideales y deseos a la aprobación de sus fans. Después de todo, ¿qué es un dios sin sus seguidores? Es por ello que la serie suele colocarlo en miles de situaciones donde sufre de una disonancia cognitiva, o lo que es lo mismo, de un golpe de realidad, de que, en efecto, él no es una deidad omnipotente. Aquel malestar infantil que le genera se puede asociar también al hecho de que ser un humano lo vuelve débil o lo hace resaltar sus debilidades. Ser vulnerable lo aterra, pues dentro de su crianza, mostrar tales características era inaceptable. Haciendo un símil muy sencillo, es como aquellos niños que fueron criados a golpes, a la vieja escuela, como dicen, o quienes tuvieron que curtirse la piel desde pequeños. Criar a un niño desde el odio o la indiferencia crea inequívocamente una persona maltrecha, malformada que persigue aquello que no pudo obtener de niño, y le aterra, de igual manera, el mostrar aquellos rasgos de debilidad que tanto le hicieron sufrir. Volviendo a Homelander, es por esto mismo que tapa sus moretones con maquillaje. No se permite llorar en público, a menos que sea por una actuación. Y como aprendió desde pequeño, debe de torturar a los demás e imponer miedo, porque así siente que puede ser respetado y validado. También es por lo mismo que solo dentro de sus relaciones amorosas suele presentar una pequeña actitud de pasivo,
porque son en esos momentos de intimidad que es incontrolablemente vulnerable, aparte de presentar un claro trastorno de Edipo, que, resumido de manera grosera, es una atracción enfermiza hacia una figura materna. Porque nadie disfruta más que Homelander de tomar leche. Mira lo que feliz se ve. Es también por esta autopercepción como salvador de la humanidad que termina genuinamente intrigado por el protagonista de la historia, pues a pesar de sus poderes y el temor que su nombre representa, Billy Butcher es el único humano que no le tiene miedo, y por el contrario, le guarda un profundo odio. Por lo mismo, a pesar de creer que lo tiene controlado, y con lo mismo, no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad, lo ve como un rival digno, manteniéndolo con vida, pues cree que será muy divertido pelear contra él. A pesar del rasgo evidentemente de narcisista, a diferencia de los asociales, Homelander presenta un característico carisma y asertividad a la hora de hablar, un rasgo que, aunque parezca contradictorio, es sumamente común en este tipo de personas. Se puede debatir si fue la corporación de Vought o los medios quienes le enseñaron a actuar de esa manera, pero está claro que Homelander es capaz de emular una falsa sonrisa siempre que el momento lo amerite. Con lo mismo, es muy difícil que la gente se le volque, pues ha creado una mentira tan bien estructurada que a pesar de verlo masacrar personas inocentes, siempre suele salirse con la suya de una manera u otra, al punto de parecer ya ridículo. Pero bueno, si vemos abusadores confesos siendo aclamados en rings de boxeo, ¿por qué es tan descabellado esto? Sin embargo, ninguno de estos rasgos podría potenciarse al grado de este personaje si no fuera por un último factor. Un último trastorno, a pesar de haberme saltado muchísimos, y que es dicho de manera muy ligera estos días: el trastorno de la psicopatía. Muy bien. Como muchos, o tal vez ninguno sepa, la psicopatía se refiere a aquella persona que no puede sentir genuinamente emociones. No que no pueda entender sus emociones, sino que no posee la capacidad de manifestarlas, y que por lo tanto debe de emularlas para tratar de encajar o autoconvencerse de que todo está bien. Como es de esperar, combina este problema con el narcisismo y ¡tada! Tienes a Homelander. Y probablemente muchas de tus amistades o familiares tóxicos. ¿Un psicópata nace o se hace? Una pregunta constante, pues hay varias personas que afirman que la psicopatía es hereditaria, otros que nace de traumas, y unos cuantos, yo incluido, que pensamos que es una combinación de estos dos últimos. Volviendo con la crítica, alerta de spoilers, The Voice presenta de manera magistral ambos conceptos, pues por un lado, la crianza sin amor de Homelander pudo ser el detonante de este rasgo. Por otro lado, el poseer parte de la genética de Soldier Boy pudo haber sido otro origen para este rasgo. Teorías pueden haber muchas, pero un hecho es que aquel sadismo con el que actúa este personaje es propio de una persona con los últimos grados de gravedad de este rasgo. Conste que yo no digo que todos los psicópatas sean asesinos, pero sí que todos los asesinos suelen ser psicópatas. El asesinar inocentes, por ejemplo, es un claro desprecio por la vida humana, y además, un reto a la autoridad, pues como dijo, yo soy el Vengador. Y puedo hacer lo que me dé la puta gana. ¿Ok? También por lo mismo, muestra grandes dotes de sadismo en sus enrevesados planes, desechando a sus peones cuando no les sirven y viendo a sus compañeros como recursos para conseguir lo que quiere. Porque un dios no le interesan sus seguidores y los métodos que debe emplear para poder ser adorado. No, por favor. ¡Ay, Dios! No. No hay Dios. El único hombre en el cielo soy yo. Finalmente, vemos el declive de esta personalidad cuando su reputación y su imagen es puesta en jaque, cuando Starlight obtiene más popularidad que él, cuando casi es derrotado por sus enemigos,
o cuando es ridiculizado públicamente. Como mencioné en un principio, Homelander es esclavo de su propia identidad, de aquello que piensan los demás sobre él, y esto, más que volverlo un dios, lo vuelve esclavo del escarnio público, de las masas, y termina por acentuar sus claros problemas mentales. Sin dudas, Homelander sobrepasa el típico estereotipo de Superman malvado, o el qué pasaría si los superhéroes fuesen realistas. Es el vivo ejemplo, aunque claramente exagerado en algunos momentos, de una persona narcisista, con problemas mentales que es abrumado por la masa y la sociedad tan ensimismada en las redes sociales. Y no quiero terminar siendo el fastidioso que suelta un dato que nadie preguntó, pero haciendo este análisis, me doy con la realidad de que este tipo de relaciones parasociales, como le gusta decir a la gente, no son tan distintas a lo que se muestra en The Voice. Puede parecer absurdo que alguien idolatre a un asesino o un ídolo tan controversial, pero no es aquello que hacemos constantemente, hacer famoso a personas que no tienen ni idea de qué hacer con la fama, o lo que es peor, que lo usan para, en el mejor de los casos, no aportar valor. Yo no critico qué famoso te gusta o no te gusta, pero sí me impresiona el nivel de obsesión que muchas personas suelen tener con sus ídolos. A mí me gusta el grupo Ghost, por ejemplo, pero no siento amor por sus integrantes. Aparte de que no conozco a otro que no sea Tobias Forge. No me interesa si mañana uno de ellos se muere, o qué hacen o dejan de hacer con su vida. Y no es que sea antipático, es que genuinamente no los conozco. Y con lo mismo, me asombro de cómo las personas son capaces de defender a capa y espada personas que ni conocen y ni van a conocer nunca. Dejando aquella reflexión de lado, cuando empecé a ver The Voice, justamente me parecía ridículo el cómo las personas podían justificar las acciones de su villano, luego de haber visto un video en redes sociales donde explícitamente mata a un inocente, o luego de haber mostrado sin filtro su narcisismo en un discurso. Pero es como dice el refrán, una mentira contada 1000 veces se convertirá en verdad. O en palabras más simples, no es de extrañar que las masas justifiquen las acciones de un psicópata, cuando en la vida real, la gente se enamora y llora por alguien que ni lo registra. Cuando las personas adoran más a ídolos imaginarios que a los verdaderos personajes detrás de ellos. Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like para continuar con más análisis de personajes. Comparte si has llegado hasta aquí y suscríbete para no perderte de un próximo video. Muchas gracias. Te invito a que dejes en los comentarios qué próximo personaje quisieras que analice. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Me despido.